estamos en un momento ahora para nosotros crucial, muy interesante, porque tenemos en la mesa a dos personas de nuestra universidad. Está Rafael Andújar, profesor titular de Psicología, y está Francisco José Martínez López, que ha sido rector. Ya esta mañana lo habéis visto en la presentación que ha hecho del profesor Marina, y tiene un programa en la radio muy bonito que ahora comentará Rafael. Y me gustaría simplemente decir que ya no solo estos dos señores que están aquí tienen mi respeto, sino también mi amistad, mi cariño incondicional, y es un honor y un orgullo que puedan participar en el simposio. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes. Para nosotros también es un orgullo participar de nuevo en este simposio, segundo ya, y darle un empuje a algo que creemos que debe salir adelante, que es que Huelva y Manuel y la Universidad de Huelva se conviertan en referente para el mundo de la equitación en todos los ámbitos y todas sus disciplinas, ¿no? Desde la deportiva hasta la académica, pasando por el ámbito de la investigación y la sanitaria y la económica, que es lo que compete a la persona que viene a disertar con ustedes esta tarde. Asistimos hoy a quizá la última sesión del simposio, que es la sesión de tarde del segundo día, y bueno, ya han visto ustedes muchas ponencias, muchas intervenciones. Hoy viene a deleitarnos con una de ellas, alguien que forma parte de la Universidad de Huelva, es consustancial al nacimiento y al desarrollo de la Universidad de Huelva, como ha comentado Manolo antes. Es el catedrático don Francisco José Martínez López, para los amigos Francis, de Huelva, alumno de la Universidad de Huelva, y llegó a ser rector de la Universidad de Huelva en pasados años, en 2 legislaturas. Y bueno, parte de lo que tenemos en la Universidad de Huelva actualmente, hoy aquí, pues se debe a su magnífica gestión en el tiempo que estuvo de rector, ¿verdad? Él es catedrático del ámbito de economía de la empresa. Su ámbito de docencia y de investigación, por tanto, principal, se circunscribe a eso. Tiene publicados más de 200 títulos, libros, casi un centenar, artículos de investigación, más de 200 vinculados con el ámbito de la empresa, fundamentalmente, como les digo. Y la última parte, el último ámbito de su investigación y de docencia también tiene que ver con la aplicación de las herramientas y usos digitales al contexto de la gestión empresarial y de cómo las sociedades, casi como empresas o organizaciones vivas, se mueven en el manejo de eso de lo digital, ¿no? O cómo se ven movidas por el manejo de eso de lo digital, ¿no? Y eso lo ha aplicado a múltiples contextos. En el anterior congreso, precisamente, su intervención versó sobre eso, sobre la aplicación de nuevas tecnologías al ámbito de la equitación, ¿no? Hoy viene a disertarnos sobre otra temática que a él le apasiona. Él es de Huelva y conocedor en profundidad de la historia de Huelva. Él tiene, como decía Manolo antes, un programa en Canal Sur, que los viernes por la mañana, ¿no, Francis? Nos deleita un poquito con la temática de eso, de mitos y leyendas de Huelva, donde aborda un personaje o una circunstancia curiosa en la época de... Y parecía al Congreso interesante que él viniera a disertar. También a él le pareció interesante y por eso lo propuso. Forma parte de la organización del Congreso también, igual que yo, apoyando un poco el desarrollo de este evento. Le pareció interesante la propuesta de ese título, ¿no? Los caballos en los mitos y leyendas de Huelva. Creo que era al inicio del Congreso, en la inauguración, el vicerrector comentaba que en gran medida caballo y hombre o humano pues han ido de la mano a lo largo prácticamente de la historia de la humanidad y más atrás, ¿no? Es decir, ese vincularnos con la naturaleza y vincularnos con ciertas especies animales, en especial el caballo, que es el centro de atención de este Congreso, realmente marca la historia de la humanidad y probablemente la historia de la especie equina, ¿no? Eso nos va a abordar él un poco, va a abordar en alguna medida como eso, y en un contexto, como ya explicaba Manolo al inicio del Congreso, en un contexto como el de geográfico, como el de Huelva, donde caballo, cultura y humanidad han ido de la mano a lo largo de los siglos, pues en esta cuna que es Huelva, probablemente muchas de esas historias pequeñas o grandes de esos mitos y leyendas pues nos van a aportar un conocimiento, yo creo que paralelo, complementario, muy interesante del ámbito central de este Congreso. Yo no quiero entretenerles más. Para mí es un honor estar aquí presentando a
al catedrático Francisco José Martínez López, y les dejo con él para que les diserte sobre esa temática. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querido. Nota que es amigo. Muchas gracias. Bueno, ya esta mañana agradecí especialmente el trabajo de la organización, de Manolo, del esfuerzo que se está haciendo para poder hablar de caballos, para poder pues debatir desde una forma muy compilativa. En este simposio, como en el anterior, pues se tratan temas muy diferentes, no tiene nada que ver a veces uno con el otro, pero yo creo que esa visión, eso lo que viene a decirnos que el mundo del caballo es un mundo absolutamente multidisciplinar y que está asociado a muchos aspectos, entre otros los míticos, ¿no? El caballo siempre se ha asociado a lo mítico. Cuando el hombre conseguía una hazaña importante, iba montado a caballo. Bien para celebrarla, bien para conseguirla. Es decir, realmente, digamos que el caballo se ha asociado a esas grandes consecuciones del hombre, ¿no? El caballo siempre ha sido el gran acompañante de los líderes. Hay muchos líderes en la historia que su principal amigo era su caballo. Bueno, hay muchos caballos que han sido cónsules, que han tenido cargos inmensos. ¿Por qué? Pues porque en su soledad el que tiene la responsabilidad de ejercer el poder, a veces con las personas se comunicaba de una manera, pero con su caballo tenía una relación especial, mucho mejor. Y por eso, como digo, pues se ha convertido en el principal compañero de muchas personas, de muchos grandes líderes, ¿no? Entonces, la mitología ha tratado extensamente el mundo de los caballos en tiempos inmemoriales. Podríamos hablar de los mitos y leyendas de los caballos en la provincia de Huelva, desde los tartésicos, que es de los que vamos a hablar, de los romanos, que se habla hoy aquí, de los árabes, que tenemos una historia magnífica vinculada con los caballos y unos poemas, etcétera, maravillosos, de toda la época posterior, de la época minera, en la que tanta influencia tenían los equinos, precisamente, y diversas razas para ayudar en las minas, una serie de factores como son nuestras romerías, nuestras formas de entender la vida con el caballo. El pueblo de España que tiene más caballos por habitante, yo suelo decir que tiene más habitantes por caballo porque realmente hay más, está en Huelva también, es decir, nos muestra que es la Puebla, nos muestra como un pueblo, un territorio se une ampliamente al caballo en su celebración, en el trabajo, en sus tradiciones, en sus leyendas, absolutamente en todo. Como esta edición se ha dedicado al caballo de Tartesos, pues voy a dedicar mi intervención a hablar de los mitos y leyendas de los reyes tartésicos, que tenían mucho que ver también con el mundo del caballo. Entonces nos vamos a centrar especialmente en ellos, porque como digo, si nos centráramos en todos los demás, pues tendríamos para estar aquí una semana o dos. Por lo tanto, bueno, pues vamos a hablar un poco de esa idealización y mitificación de los caballos que se hace en nuestra tierra. Numerosas culturas del mundo han tomado a los caballos como un elemento primordial en su forma de entender la vida, pero especialmente aquí en la Baja Andalucía. Nosotros no entendemos una fiesta sin un caballo, ni entendemos una celebración sin un caballo, porque es parte intrínseca de nuestra cultura, de nuestra forma de ser, de lo que queremos hacer. Por eso, como digo, pues en este proceso que ha pasado ha ocurrido en todo el mundo, pero especialmente aquí, como digo, este proceso que ha ido de Occidente a Oriente y de Oriente a Occidente. En el mundo del caballo hemos descubierto muchas cosas, como que gran parte de la tradición nace aquí y se extiende hacia el mundo oriental, la época antigua, al contrario que las demás. Que otra serie de elementos históricos y culturales que venían de Oriente hacia Occidente. En este caso hay mucho de nuestras mitologías, de nuestras leyendas que van de aquí, relacionadas con los caballos, de aquí hacia el resto del mundo, hacia Oriente. Entonces vamos a hablar un poco de ese caballo tartésico y su relación con los mitos y leyendas. La cultura tartésica, que es aquí tenéis, que es la que se dedica a este magnífico logotipo, que
ya teníamos el año pasado y que este año se ha completado con Picasso montado como el evento especial, pues como digo, la cultura tartésica es una cultura enigmática que se ha realizado digamos en muchos territorios, pero fundamentalmente en el triángulo Huelva-Sevilla-Cádiz al principio. Luego terminó. Hoy se ha hablado aquí de ese enterramiento en el que en Extremadura se encuentra en este momento el yacimiento tartésico más importante que existe ahora mismo en el mundo. Y está allí, no está aquí en Huelva, donde siempre ha sido, donde la mayoría de los yacimientos. ¿Y por qué? Pues porque el final de Tartesos, que lo veremos también a través de Argantonio, pues el final de Tartesos no sabemos por qué, si por una enfermedad, si por un tema bélico, por lo que sea, los tartesos dejaron la costa de Huelva, de Cádiz, dejaron Sevilla y se fueron hacia arriba. Y entonces fue cuando hicieron ese enterramiento de tantos caballos como algo mítico que hemos visto esta mañana tan especial, porque realmente pues nos muestra el culto que había al mundo del caballo en el ámbito tartésico. Entonces, bueno, pues esta es una civilización que se extiende desde el siglo XII a.C. hasta el siglo V a.C. y que posteriormente, como digo, pues evolucionó más hacia el centro de la península ibérica. La mitología griega trata con mucha profusión a Tartesos, sobre todo a sus reyes, a los que identifica precisamente con el mundo de la ganadería y los caballos. En la historia de la humanidad existe una cosa que se llama el dorado. El hombre siempre ha buscado un sitio donde se viva mejor, con mucha felicidad, con mucha salud, con mucho dinero, con mucho oro y con muchos caballos. Lo de los caballos es muy importante. Eso le llamamos el dorado. El mundo oriental, hace 3.000 años, pensaba, los sumerios fundamentalmente, los egipcios, los griegos, los fenicios, pensaban que en el mundo tenía que existir algo mejor que eso, y pensaba que estaba aquí. Entonces esto se le llamó el primer dorado. Los reyes tartésicos vivían, según la mitología, 300 años. 200, 300, dependiendo del rey, pero más o menos a una media de 300 años. Y vivían con mucho oro, con mucha riqueza, con mucha salud, con un clima muy bueno y con muchos caballos. Ese era el ideal de la felicidad en el mundo antiguo. Y todo el mundo antiguo quería venir aquí, a Huelva, a Cádiz, a Sevilla, a Tartesos. Quería venir aquí porque era donde el hombre pensaba que estaba el dorado. Es curioso que luego se dieron cuenta que tampoco aquí estaba el dorado, aunque no estábamos muy lejos. Es curioso que aproximadamente unos 2.000 años después, casi exactamente 2.000 años después, los de Huelva volvimos a buscar el siguiente dorado. ¿Por qué? Porque pensamos que había unas tierras, se llamaban Zipango, que estaban en el otro lado del océano y que tenían los techos de oro, que la gente vivía muchos años tenía muchos caballos. Y entonces nos embarcamos en 3 carabelas y nos fuimos a América buscando el dorado. Siempre el hombre ha buscado el dorado. Hoy se dice que el dorado lo seguimos buscando. La gente que tiene mucho dinero, los 3 o 4 que tienen más dinero, ¿dónde lo están invirtiendo? Pues en ir a Marte, porque piensan que allí va a estar nuestro próximo dorado. Pero aquí tuvimos la suerte en Huelva de ser un dorado destino y un dorado de partida, las dos cosas. Tuvimos esa suerte. Entonces vamos a hablar de ese destino, de por qué pensaban que aquí era donde mejor se vivía y donde se tenían los mejores y más caballos, ese era el kit de la cuestión. Entonces, nada más llegar las primeras expediciones orientales en busca de nuestras riquezas, pues se fue creando el ideario colectivo que había en todo el mundo conocido, digamos, era pues esa cultura boyante de economía, de ganadería, etcétera, y se convirtió en un imán que atraía a todas las civilizaciones. Fijaros, la primera ruta logística importante, diríamos documentada, que existe en el mundo, está citada 21 veces en la Biblia, es la ruta de Tarsis. La ruta de Tarsis salía de Tarso, salía de la Fenicia. El dueño del rey Salomón. El rey Salomón realmente lo que tenía era una empresa muy grande que tenía muchos barcos que hacían una ruta logística que salía de allí, llegaban a Huelva y volvían y tardaban 3 años.
pero tenía varios barcos y venían bastantes veces a lo largo del año. Pero tardaban 3 años cada barco en hacer el periodo. Esa es la primera gran ruta logística de la que se tiene documentación. Y repito, la documentación está nada más y nada menos que en la Biblia. 3 años en los que venían a por esa riqueza. Se dice que incluso Argantonio, ahora lo veremos, uno de los reyes, comerciaba con los caballos de élite y los mandaba también en estos intercambios, como se hace hoy día, ¿no? Ya estamos hablando Argantonio, aproximadamente del siglo V antes de Cristo, es decir, estamos hablando de hace mucho tiempo. Entonces, bueno, pues digamos que ese imaginario colectivo heleno pues va creando una mitología tartésica que luego se expande a todo el mundo. Algunos de los mitos que vamos a ver ahora son mitos comunes en todo el mundo, pero que nacieron probablemente aquí. Entonces, bueno, pues Anacreonte, Cateo, Herodoto ofrecieron semblanzas sobre esas leyendas de los monarcas que los llenaron de mitos, ¿no? Hesíodo los vinculó con un lugar muy cerca al más allá. Los griegos pensaban que aquí estaba la frontera del más allá, ya más allá no se podía ir, y el fin del mundo conocido, ¿no? Entonces, aparecen una serie de personajes míticos, fundamentalmente nos vamos a centrar en los reyes. El primero fue Gerión. Gerión es un personaje absolutamente, este era mítico, entre otras cosas, porque era hijo de los dioses, y era rey de Tarteso, de aquí. Fue el primer rey del que tenemos constancia, y este no era una persona normal, este tenía unas piernas normales, por decirlo de alguna manera, pero tenía un tronco, tenía un cuerpo del que salían 3 troncos con 6 manos y 3 cabezas. Entonces, Gerión, que este primer rey, el primer rey más mítico, curiosamente tenía mucho que ver con este fue el que se dice que trajo la tradición, o que fue el que impulsó la tradición de los caballos en nuestra tierra, según la mitología. Bueno, pues este carácter tricéfalo, que es propio de las divinidades celtas indoeuropeas, y en todo el mundo aparecen personajes con esas 3 cabezas, pero repito, este es el primero que se documenta. Y Diodoro decía que Gerión tenía oro, plata y caballos en abundancia. Así que era lo máximo a lo que podía aspirar una persona. Entonces, bueno, pues esto le permitió ser propietario de vastas extensiones, lo que hoy es Doñana fundamentalmente, en las inmediaciones del río de Inagotables y Raíces de Plata. El río de las Raíces de Plata es como se conocía al río Tarteso o el río Guadalquivir. Y allí pastaba una numerosa y reconocida y envidiada cabaña de ganado rojo, vacas, bueyes y toros, y fundamentalmente de caballos muy especiales, que son esos caballos tartésicos. El árbol genealógico de Gerión es muy curioso, además tremendo. Es extraordinario. Y fijaros, Poseidón, que todo el mundo cree que Poseidón era el dios de los mares. No, Poseidón también era el dios de los caballos. Entonces, Poseidón pues tuvo una relación con Medusa, que era un monstruo que habitaba en los umbrales del inframundo por el Mediterráneo ya final, de Cádiz hacia Oriente. Y, bueno, pues tuvo una relación con ella y se cree que la dejó embarazada, pero no tuvo hijo. Pero el hijo de Zeus, Perseo, la vio una vez a ella, a Medusa, y fue y le cortó el cuello. Y de esa sangre de la que salió del que salió, pues apareció precisamente el primer caballo mítico de la historia, que fue Pegaso. O sea, Pegaso nació de una relación entre el dios de los mares y de los caballos, que era Poseidón, y de Medusa. Pegaso precisamente era el tío abuelo de Gerión, el primer rey de los tartesios, porque Medusa tuvo, aparte de él, previamente había tenido otra hija, y y repito, tuvo también a Pegaso. Pegaso era muy especial porque era el único caballo, por tener alas, que podía entrar en el Olimpo de los dioses. Se le consideraba un dios, uno más. Era una persona con forma de caballo o un caballo con forma de persona, pero realmente porque tenía las dos maneras. Entonces, ha sido la inspiración, y como digo, es el único que podía entrar. De Medusa, pues nació Criasor, como hemos dicho, hermana de Pegaso, y que tomó por esposa, hermano de Pegaso, que tomó por esposa a Calirroe, que era la hija de Océano y de Tetis. Estamos hablando de lo mejor del Olimpo, y de ambos, Criasor y Calirroe, concibieron a Gerión. Gerión es el primer rey tartésico, el primero de los dioses rey. Apenas tenía caracteres humanos.
Fijaros que era un dios de los toros, de los caballos, y tenía un aspecto muy monstruoso, porque tenía hemos dicho, 3 troncos, 6 brazos, 3 cabezas. Las malas lenguas, que también las había en la mitología, decían que algo hicieron, Criasor y Calisroe malo, algún trastada hicieron para que le saliera un personaje de estas características, ¿no? Pero estaba muy vinculado a los valores agrícolas y sobre todo ganaderos, ¿eh? Su tío abuelo era nada menos que el caballo alado Pegaso, y de él heredó ese amor, y su bisabuelo era el dios de los caballos, ¿no? de aquí del rey de Tarteso. Bueno, pues aquí Gerión crió sus famosas vacas, los bueyes, los toros y sobre todo los caballos tartésicos. Observése que en Doñana seguimos teniendo las vacas mostrencas, seguimos teniendo la yegua heredera de esa historia tartésica, es decir, seguimos todavía en Doñana, hemos sido capaces de mantener en Doñana durante 3000 años una tradición ganadera que no ha cambiado, o que ha cambiado muy poco. Es decir, la mitología cuenta algo, pero realmente está diciendo que ahí había animales, que ahí había esos animales y que eran los mejores caballos del mundo y que eran los mejores toros del mundo. Hasta el punto eran los mejores toros del mundo que a Gerión se le conoce fundamentalmente porque tuvo que luchar y lo mató nada más y nada menos que Hércules. Hércules en su 10º trabajo le mandaron venir aquí a Doñana, venir a por los toros de Gerión y llevárselos a Grecia. A Hércules le hacían estas pruebas para hacerlo sufrir, porque realmente nació de una relación. Su padre Zeus se enamoró de una señora que estaba casada y lo que hizo fue que se pasó por el cuerpo, o sea, se transmutó y se puso como si fuera el marido de ella y se acostó con ella creyendo que estaba con su marido. Y entonces nació Hércules y su hermano, tuvo un hermano gemelo también. Y entonces, su madre en el Olimpo, la mujer de Zeus, estaba cabreada porque la había sabido con otra su marido, y entonces castigaba a ese niño, que era fruto del otro animal, que Hércules no era un dios, Hércules era un hombre, pero tenía una fuerza enorme, pero no era un dios, no era ni un dios ni un hombre, digamos, formalmente, era más bien un hombre. Entonces, le mandaban a hacer una serie de pruebas para hacerle un martirio, para que él lo pasara mal. Y una de las pruebas que le pusieron, porque pensaron que nunca iba a ser capaz de conseguirlo, fue venir a Huelva, digo a Huelva o a Doñana, a toda esta zona, fundamentalmente a Huelva, venir aquí y matar a Gerión y llevarse los toros de Gerión hasta Grecia. Bueno, pues Hércules le ponen la prueba y la tiene que cumplir. Hace 3000 años venía a Huelva, era casi igual de difícil que ahora. Algunos de vosotros lo habéis sufrido. Dice que la infraestructura. Hace 3000 años, fijaros lo que tuvo que hacer Hércules para venir aquí, que lo pasó canuto y casi muere. Hércules tenía que venir de Grecia y ¿sabéis cómo me voy yo para Huelva? Sí, allí no se puede llegar de ninguna manera. Aquí no hay aeropuerto, aquí el tren no viene casi nunca, que yo no sé qué, la carretera está, que tiene un cartel saliendo de Sevilla que dice, cuidado que esta carretera está en mal estado. Entonces no hay ningún medio de venir. Entonces él pensó, dice, bueno, pues yo me voy a ir de otra manera. Dice, me voy a ir primero, me voy a cruzar el Mediterráneo, me voy a ir a las costas más o menos entre Libia y Túnez, y me voy a ir desde allí me voy a ir por el norte de África, total que se metió en el desierto y empezó a andar, y el sol empezó a calentarlo, pero con mala idea. Entonces Hércules creía que iba a morir. Se cabreó y él tenía su principal cualidad, es que tenía unas flechas que las lanzaba a la distancia que quería y que eran muy, muy eficaces. Y él cogió la flecha y empezó a dispararle al sol, directamente, con la flecha, diciéndole, y le dice el sol, ¿pero qué hace? Que me estás haciendo daño. Que dice, pues déjame de abrazarme, ¿no? Dice, déjame tú a mí también tranquilo. Y le dice, mira, me hace falta, yo tengo que llegar a Huelva, y es que no soy capaz de llegar. Y le dice entonces Helio, le dice, bueno, dice, ¿y qué pasa? Dice, pues mira, yo no te voy a dejar de tirar flechas hasta que tú no me dejes tu copa. La copa era un sitio donde el sol, se decía que se ponía por la noche, le daba la vuelta a la tierra, que era plana, y aparecía por el otro lado del mundo. Entonces es donde viajaba el sol por la noche. Entonces dice, préstame tu copa, que era un barco, como un barco, préstame tu copa, que era de oro, dice, y yo así llego hasta Huelva si puedo.
Total, que el otro, con tal de que no le diera, dice, pero es que tu padre Zeus me va a pegar a mí un balapalo por culpa de esto. Dice, no le digas nada, esto lo vamos a hacer entre nosotros. Entonces, le préstala eso para venir para Huelva, ¿eh? Y cuando viene con la copa, que viene rapidísima, llega y se encuentra con que el Mediterráneo y el Atlántico no están unidos, sino que, bueno, pues que Europa y África están unidas. Y entonces, va Hércules y dice, ¿qué hago? Entonces se monta con su fuerza, abre un mar, dice, hombre, ya puedo pasar. Crea el estrecho de Gibraltar, las torres de Hércules, y sigue para adelante y llega aquí a nuestra tierra. Y aquí se pelea con Gerión, con el rey, para llevar esos bueyes y esos caballos hasta Grecia. De hecho, Gerión, que tenía un perro Ortro, lo conoceréis, también tenía 2 cabezas. Este era hermano de Cerbero, el Cancerbero, el portero de fútbol, se llama Cancerbero porque Cerbero era el perro de Cancerbero, era hermano de este perro que tenía Gerión y que era el portero del inframundo, ¿no? de la puerta. Entonces, pues fue capaz Hércules, después de muchísimo trabajo, fue capaz de conseguir matar tanto al perro como al cabrero, como a Gerión, y se llevó los bueyes y los caballos a Grecia, según la mitología. Es más, se cuenta con mucho detenimiento cómo se lo llevó. Este fue el primer rey vinculado con los caballos. Repito, su bisabuelo y su tío-abuelo eran caballos, o eran reyes, eran dioses relacionados con los caballos. Luego vinieron dos reyes importantísimos en la mitología europea, que también fueron reyes de Tartésicos, que fueron Gárgoris y Abis, que son quizá los que más leyendas tienen. Gran parte de las leyendas europeas parten de estos 2 dioses. Sánchez Dragó escribió 2 libros magníficos, 2 tomos así de gordos, precisamente que se llamaban Gárgoris y Abis, hablando de la mitología en España. Los 2 estaban especialmente vinculados con el mundo del caballo. Los 2 propusieron que los caballos fueran la seña de identidad de Tarteso, por eso se desarrollaron tanto. En concreto, Gárgoris tuvo una relación con una hija suya, incestuosa, y luego no quiso reconocerla, digamos, y nació un niño, que fue Abis, que fue quizá el rey junto a Argantonio más importante. Y Abis, precisamente, pues el rey intentó, su padre y su abuelo a la vez, intentó matarlo en 7 ocasiones. Al niño, por muy diversos métodos que son todos míticos y que nos muestran, pues desde el niño que vivió en Doñana con los caballos y con los ciervos y con yo no sé qué, se hablaba de que era el niño que era más rápido que un caballo tartésico. Ese era el lema que tenían de ese rey que se llamó Abis o Abidis y que terminó siendo uno de los reyes más importantes de aquí, de nuestra tierra. En fin, por resumir, porque todavía me queda mucho... Argantonio fue el último rey que conocemos. Este era el rey de los caballos. Fijaros, Gárgoris también tenía una cualidad. Gárgoris le decíamos el señorito andaluz, porque su mayor pasión, y así se escribe, nuestro mutuo buen amigo Manuel Pimentel, muy amigo de Manolo Acosta y mío, Manolo Pimentel, que es un escritor magnífico, un criador de caballos de pura raza, además muy especial, porque aquí se ha hablado mucho de los que los dejan en el campo y que además es el encargado de digamos, de Medina Zara, de la mitad de Medina Zara, la parte romana es de su familia, y los caballos allí viven, a veces los ves y dice, no le da ni de comer y a veces le da de beber, y viven absolutamente en libertad y en dificultad, pero son unos caballos tremendamente fuertes, tremendamente especiales. Pues Manolo, que es un gran experto en mitología, buen amigo nuestro, como digo, decía que Gárgoris era el señorito andaluz. ¿Por qué? Pues porque lo que más le gustaba en el mundo era darse un paseo con su guardia pretoriana de al lado por las tierras de Andalucía para conocer las riquezas que tenía. No, esa era su pasión, el darse un paseo a caballo, el vivir encima de un caballo. Entonces, bueno, pues que realmente pues implica
implica un amor enorme por este tipo de animales. Eso es lo que ha distinguido al pueblo tartésico. Por eso Manolo le quiso que este año pues se dedicara el Congreso también a este caballo y que además el logo pues sea así. Simplemente tendría para contar, voy por la página 7 y tengo 30 y tantas, no les voy a martirizar, simplemente decirles que todos los reyes tartésicos tuvieron una vinculación especial con los caballos, absolutamente todos los que conocemos, tanto los que vienen de la mitología, porque eran medio dioses, medio reyes, como Argantonio. Argantonio ya era un rey de carne y hueso normal y corriente, de padre y madre, humano. Entonces, Argantonio fue quizá también el que intentó desarrollar sobre todo la ganadería. Este fue un gran metalúrgico y sobre todo la ganadería de caballos. Y este fue el que empezó a comercializar caballos de élite, por decirlo de alguna manera. Es decir, los caballos tartésicos empezaron a difundirse por el mundo oriental. Igual que cuando se hizo el descubrimiento de América, es decir, el segundo dorado, pues se llevaron también los caballos, como se ha visto hoy aquí, como también Manolo lo comenta muchas veces, se llevaron los caballos de Doñana, porque no había otros que estaban en la guerra, pues estos que estaban en libertad fueron los que se llevaron a América y los que realmente, pues los Mustang, muchos tipos de caballos americanos tienen una relación absolutamente directa con los caballos tartésicos, esos caballos que todavía, pues sus sucesores todavía campan por esas míticas y legendarias tierras de Doñana. En fin, bueno, pues no les canso más, simplemente decirles que prácticamente todas las civilizaciones que han pasado por esta tierra han tenido una especial vinculación con el mundo del caballo, como elemento clave de un territorio en el que como decía antes, no sabemos celebrar nada sin un caballo, en nuestra forma de ser. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Martínez. No sé si queda tiempo para una preguntita o algo del público, si es posible. ¿O no? No tenemos ya más tiempo. No hay preguntas. No hay más tiempo. La organización, los tiempos hay que cumplirlos, ¿no? Hay que cumplirlos. Eso es, pues muchísimas gracias. Sí les pido que se pongan aquí delante para recibir el recuerdo de eso, que es el recuerdo del simposio, que se lo va a entregar Enrique Cantón, de la Universidad de Valencia. Francisco José Martínez López, mientras que fue rector, hizo numerosos acuerdos con la Universidad de Valencia. Y la Universidad de Valencia y la Universidad de Huelva siempre han estado vinculadas muy estrechamente. Así que, por favor, Enrique, por favor, entrega tú a ellos, a los compañeros. Y se lo da, entrega los dos. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Antes de pasar a la siguiente mesa, me gustaría ser agradecido. Don Rafael Salado, por favor. Vicente Torre, por favor. Guzmán Acosta, por favor. Bueno, la Asociación Nacional de Doma Vaquera, representada aquí por Rafael Salado, y en su casa está también la sede de la Asociación Nacional de Doma Vaquera, por todo lo que contribuye. Acaban de hacer un espectáculo impresionante de reconocimiento de lo que es la doma vaquera en la Escuela de Jerez hace unos días. No habíamos tenido oportunidad de reconocer ese trabajo tan importante. Lo hacemos aquí desde el simposio. Y me gustaría que Vicente, que forma parte de este simposio, pero que también es un popper de la equitación, fuera quien le entregara a Rafael el logo. Sí. Y un regalo muy especial también para Rafael. También decirle que vosotros estáis viendo durante estos días el vídeo corporativo del simposio, con una calidad de imagen impresionante,
y estáis viendo con una cámara súper lenta y con una calidad tremenda, estáis viendo a un chico haciendo doma en libertad, precisamente con un caballo español. No es ni más ni menos que Guzmán Acosta, que acaba de venir, un jinete de doma clásica, acaba de venir del Campeonato de España de Barcelona. Y por agradecido por cedernos estas imágenes, el Simposium quiere hacerle también un regalo. ¿Déjaselo? Sí. Y esto también.